Gente de TikTok, hola gente de Instagram, hola gente de YouTube. Estamos por todos lados. Bienvenidos. Ahí estamos transmitiendo en Instagram. Estamos en Instagram. Estamos en Instagram. Bueno, bienvenidos. Este es el segundo programa de Ovejas Negras y bueno, tenemos un montón de cosas muy interesantes para hoy que trajimos. Queremos empezar con lo que sería Bio en Vivo, esta sección de biodecodificación en vivo de casos reales, ¿sí? Vamos a pedirles que nos manden sus aportes cuando quieran, cuando lo sientan, para que nosotros podamos debatir y hablar y decodificar un poquito de esas emociones ahí que están guardadas con sus síntomas, ¿sí? En sus síntomas, en sus malestares. Así que bueno, pero hoy vamos a empezar con nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos llevó a la bio? ¿Cuál fue el síntoma que nos llevó a la bio? Y ¿qué es lo que cambió después de haber hecho bio en nuestras vidas? ¿Quién quiere empezar? Ustedes. Bueno, perfecto. Una salvedad así. Estamos en Sí. Instagram, si quieren mandar mensajitos y demás, hoy los podemos leer. Hoy lo vamos a leer Por Instagram y por puedo TikTok. entrar a TikTok también a ver qué onda, qué está Y pasando. una salvedad más. Síntoma. ¿Qué es el síntoma? Cualquier cosa que no te deja vivir en paz. Bien. Puede ser una enfermedad, puede ser un conflicto de pareja, cualquier cosa, trabajo, lo que quieras. Pero eso es un síntoma. Lo que no te permite avanzar, lo que estás trabado, trabada. Vamos. Ok. Bien ahí. Bien. Bueno, manden un ok si se escucha, se ve bien, Si se así escucha nos y se quedamos ve. tranquilos, pues nosotros acá lo vemos, pero no lo estamos escuchando. Así que manden una manito si se ve ok. Bueno, empiezo yo entonces. Dale. Te toca, Vani. Bueno, a mí lo que me llevó a la biodescodificación fue la psoriasis. Yo arranqué a tener psoriasis muy chica, tendría 12 o 13 años, y tenía en los codos y en las rodillas. Y fue algo que desde que arranqué, digamos, tuve etapas que mejoré, que empeoré, pero siempre estuvo conmigo, siempre me acompañó. Hasta que, bueno, fui a decodificarla, justamente. La psoriasis es un problema en la piel que te genera escamas, irritación. Bueno, la mía fue bastante leve por suerte porque eran en rodillas y codos. Y esta última vez, ya de grande, me salió en la nuca nada más, así que es genial, pero bueno, hay gente que tiene en todos los brazos, la cara. Y es un conflicto, o sea, el conflicto emocional que estás viviendo cuando tenés psoriasis, esto desde el diccionario de biodescodificación, es un conflicto de separación, de doble separación. Y contacto, todos los problemas de piel tienen que ver con el contacto. Hay un contacto ahí, un afecto, una caricia, un mimo que o por falta o por exceso hace mal, ¿sí? O sea, se vive como traumático. Y bueno, ¿qué me pasaba a mí? Descubrí, en realidad esto siempre lo supe, pero me mudé de chica, desde que nací hasta los 12 años, me mudé muchísimas veces. Ajá. Entonces yo vivía un tiempo con mi abuela y generaba amigas ahí en el barrio y después me mudaba. Y después iba a otro barrio, ¿entendés? Con mi papá y mi mamá y tenía que volver. O sea, siempre hubo esa cuestión de doble separación. De la casa, del hogar donde vivía, de las personas con las que convivía. Y esto se fue repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente mi cuerpo en un momento dijo, ok, síntomas para manifestar eso. este dolor de la separación. Cuando fui a descodificarlo, yo ya sabía todo esto, pero descubrí que aparte, esa separación, que por eso para mí es tan importante la bio en mi vida, esa separación tan dolorosa en realidad era la separación de mí misma. Y ese fue mi gran descubrimiento con la bio. ¿Por qué? Porque si bien yo siempre me consideré y fui una persona muy espiritual y muy conectada con lo espiritual, tenía mucho ego también. Y me vino a mostrar eso, como bueno, cuán separada estaba de mí misma en realidad. Y fue como la punta del iceberg. Después ustedes me contarán, pero yo creo que el primer paso, el primer acercamiento a la bio siempre es como la punta del iceberg de algo mucho más profundo y de mucho más peso que subyace, digamos, a eso. Y bueno,
y fui descubriendo muchas cosas, pero es un caminito que me llevó 3 o 4 años y que en esos 3 o 4 años fui procesando y fui sanando cosas que estaban aún más profundas. Hoy por hoy, cada tanto me sale alguna vez que lo reconozco y digo, es por esto. Ya lo sé. Me empieza a picar y digo, sí, es así. Pero realmente siento que sané y que sanar es un proceso muy profundo y bastante doloroso, por cierto, pero que la gran aliada en este caso fue la biodescodificación que me ayudó a eso. Bien, conflicto entonces de contacto y de separación. Y a veces se busca mucho en lo que es la psoriasis, es necesito el contacto de X persona, suele buscarse mucho en lo que es el padre, pero cuando tengo ese contacto duele. Exacto. Entonces por eso la piel genera como esa escama, ¿sí? de defensa para que... Como una coraza. Primero se abre, porque necesito contacto. La piel se abre, la respuesta biológica es me abro porque necesito contacto. Y la otra es que cuando tengo el contacto me duele, entonces viene la reparación y viene la parte de la escama. Y ahí entra como en un loop la piel, porque es como que vas y venís y se sigue formando, ¿no? Bueno, está buenísimo porque si trabajás y profundizás en eso y después obviamente todo lo pasa uno por su propia historia y por lo que le pasa a uno con uno mismo, ahí es como que, bueno, ya es como que empieza a tomar conciencia y eso está bárbaro que dijiste, esto que ya te das estaba cuenta. diciendo, mirá qué bueno el síntoma, es, no, qué cagada, otra vez me está saliendo la psoriasis, no. Tengo que mejorar. Nunca más, tengo que revisar. Mirá el síntoma, cómo cambia, es, me está cagando la vida, me está ayudando a seguir avanzando. Esa es la cuestión de cualquier síntoma. Es que es la llave, justamente. Claro. El síntoma es la llave. Es esa puerta que te dice, bueno, ok, ¿qué hay que revisar acá? Total. Con esto. No es como la respuesta a... La enfermedad en sí es como, bienvenida sea porque hay que revisar acá. Bien. En ese sentido. La mensajera. Exactamente. Total. Bueno, hasta ahí yo. Ok, bien. Yo creo que había hablado un poquito en el programa pasado esto de que la biodecodificación en mi vida había surgido desde el diccionario pequeñito que tenía mi mamá, de Louise Hay, que habíamos dicho. Sí. Louise Hay, hoy tenemos Louise el machete. Yo digo Louise Hay, no sé. Yo digo el diccionario chiquitito. El librito chiquitito para mí fue como mentor en mi vida, pero más que nada... La curiosidad a mí me llevó a la biodecodificación. A mí me gusta muchísimo todo lo que es transgeneracional. A mí amo los árboles genealógicos. Bien. Y entendí que era de una carencia mía. Yo siempre digo que mi árbol tiene una sola pata. O sea, es como que no es que tiene una sola pata, porque después te pones a investigar. Hija de madre soltera a los 15 años, me crío con un programa, una codificación en mi cabeza, con una frase de... Una mamá que es joven, el hijo le viene a cagar la vida a la madre. No te cagues la vida, esa era la frase, ¿no? Claro. Te vas a cagar la vida. Yo lo escuchaba, ¿no? Sos mamá, te cagas la vida. Entonces, ¿qué empecé a entender yo? Le cagué la vida a mi mamá. Total. Yo crecí con eso, o sea, soy una cagada. O sea, le cagué la vida a mi mamá. Empiezo a investigar, ellos tenían 15 años, yo vengo de Córdoba, una ciudad muy chiquita, pueblo chico, infierno grande, es una creencia muy que la tengo y la firmo, no solamente eso, sino que la firmo. No, y en todo el mundo. Es así, para mí, o sea, lo pongo, lo señalo, le pongo como un clic. Bueno, nada, el tema es que me crió hasta los 8 años, viví en la casa de mis abuelos con mi mamá, mis abuelos, mi tía y mi prima. Qué loco esto, porque mi tía, o sea, tiene lo mismo, tiene una hija sola. Mi mamá, una hija sola. Ambas viviendo con sus padres. Y a mí me empezó a hacer ruido porque era el día del padre y había un regalo. ¿A quién? Decías. O sea, a mi abuelo le daba yo. Y yo decía, me falta algo acá. Y era muy chiquita. A los 8 años mi mamá se casa con mi padrastro. O sea, para mí es mi viejo de crianza. Me crió como a mis hermanas. No puedo decir nada de eso porque jamás hubo diferencia. Estuve como, agradezco tanto al universo que se me haya cruzado ese hombre en la vida. Mi papá se casa con mi mamá, o sea, se casan ellos dos, y yo lo miro y le digo, ahora te tengo que decir papá. Esa fue mi frase. Y es el día de hoy que se la sigue repitiendo. Y él me dijo, a tu tiempo, cuando vos quieras. O sea,
nada, 22 años tenía yo cuando le dije un día feliz año viejo. O sea, pasaron muchas cosas. Entonces desde ahí me llamó la atención investigar. Entonces tenía 15 años y empecé a investigar sobre mi otra parte. O sea, yo entendía que había una parte que no conocía de mi historia. Y eso me llevó a 15 años, fui y descubrí a mi papá biológico, quién era, de dónde venía, su historia. Lamentablemente no lo conocí porque él ya había fallecido cuando yo tenía 5 años, entonces no llegué a tener contacto con él, pero entiendo que queda en la memoria todo. Todo. Sí, todo. Entonces hay cosas que me reconozco que no soy parecida a mi mamá, como decía la otra vez, que soy igual a mi vieja en calco de cara y demás, pero soy muy parecida en lo que es mis formas de ser a lo que era mi papá biológico. Okay. Entonces, y después el árbol, a mí lo que más me llamó la atención fue mi árbol y empecé a investigar y a ver de dónde veníamos. Y la historia de mi mamá también, porque hay una parte donde mi bisabuelo, o sea, nacemos nuestra historia del árbol de mi mamá desde mi bisabuelo, de parte de mi abuelo. Pero no se sabe nada. Claro. Entonces esto de las partidas de nacimiento trucha, si venía desde Francia, venía desde Alemania. Hay como una cuestión con la identidad ahí, ¿no? Todo lo que es identidad. Y después, bueno, cuando empezás a investigar te das cuenta de que tenés un temita con el apego emocional, donde no te tiraba ni siquiera el papel del alfajor que me regalaste porque era importante para mí, yo guardaba todo. Claro. Y ahí es cuando descubro el tema del sobrepeso, por ejemplo. Me llevó a tener un peso excesivo a lo que es mi altura, o sea, mí 1,56 y llegué a mucho. O sea, pesé más sin estar embarazada de lo que pesé embarazada en mi primera hija. O sea, como para entender, el árbol genealógico lo que te estaba mostrando es, tenemos conflicto de identidad porque hubo gente que se tuvo que ir o dejar o perder, o el clan en algún momento se separó, pero eso dio resultado, vida en otros espacios que se empezó a crecer otro clan. Ahí quedaron unos nudos de dolor. Sí. ¿Sí? Y ahí se está hablando, a ver si entiendo, se está hablando de el padre no, porque hubo algo de separación. Exacto. Y algún padre habrá hecho daño o habrá pasado algo, porque para que tu mamá inconscientemente se junte con un hombre y se separe por instinto de supervivencia, porque el clan nunca se quiere separar, no. O sea, le gusta ir en manada. Ahora, para que se separe es porque supuestamente es peligroso. Y el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, mi papá tampoco conoció a su papá. Ok. Entonces ahí veníamos, o sea, se venía repitiendo. A ver, lo que me pasaba a mí, ¿no? Juzgaba a mi mamá, juzgaba a mi papá, estaba enojada con ellos. Claro. Demasiado. Y cuando entendí que hizo lo que hicieron con él, o sea, se repite la historia. Y esto de que tenemos la posibilidad de o repetir o reparar, desde un lugar consciente ahora, ¿no? Desde, como hablábamos la otra vez, desde el enojo, no, es esto de decir, bueno, ok, cuando fui mamá joven, porque se sigue repitiendo la historia, no es que no, elegí otra cosa, elegí hacerlo desde otro lugar. Pero bueno, es esto, sí, la separación, un padre, ¿qué pasó? Los hombres en esa familia, habla mucho todo el tema de la energía. Yo acá noté algunas cositas que tienen que ver con el abandono, y a ver si te resuenan, pero ¿qué pasa cuando...? Dame un segundo, para que apareció, estamos hablando de padre, apareció Felipe. Hola Feli, decía a todos. Estamos en vivo, mi amor, estamos en vivo y vos estás apareciendo. Si querés aparecer, sentate en el sillón. Acá, ¿Querés sentarte en el sillón? Ahí está, listo. Buenísimo. Bueno, entonces, anoté algunas cosas a ver si te resuena. ¿Qué pasa con la herida de abandono que por lo general se sucede de niños, ¿no? Son cuestiones que pasan en el proyecto y sentido, que un día vamos a hablar de eso y vamos a profundizar, pero bueno, de chiquitos. Que se vive con un dolor tremendo, ¿no? Esa sensación de abandono, y que de grandes nos genera miedo a la soledad, falta de confianza, vivir como en alerta constante, o sea, con ese miedo de late. Sí. Ese miedo de me van a dejar, ansiedad, por supuesto, dependencia emocional, y bueno, y otras llamas. Y si querés te digo todo el resto, pero no, así todo eso junto, el estado de alerta, yo decía que era... ¿Vieron el bichito la oruga, la gata peluda? Sí. Yo decía que era eso, en una época de mi vida, porque estaba con las espinitas ahí como, no me toques, porque yo estoy en alerta todo el tiempo, o sea, como es peligroso para mí todo esto. Claro. Después desde el apego y desde la falta de autoestima y seguridad, es como que te quedás en relaciones y vínculos, cualquier tipo de vínculo, no solamente hablamos de lo que es parejas y eso, sino en los vínculos
sobre todo lo vivencié mucho en lo que eran amistades, que no eran funcionales en mi vida, no era por ahí. Sabés que no, sabés que hay maltrato, sabés que hay destrato, pero no te querés quedar solo. Exacto. Entonces, desde ese miedo a la soledad, te quedás aguantando. Y era la típica que yo le decía a todo el mundo, no hay que aguantar. Las relaciones no se aguantan. Detesto las familias de antes que se aguantaba todo. El marido era violento y se aguantaba. Hay que aguantar, te decía, viste, la abuela, la bisabuela, todo el mundo. Hay que aguantar. Y yo era la que lo renegaba, claro, pero aguantaba. Claro. Lo aguantaba. O sea, lo veía, yo lo veía y me enojaba mucho con la gente que lo hacía. Lo que no me daba cuenta es que eso me estaba mostrando un espejo. Total. Exacto. Que yo tenía que soltar ahí y decir, che, vos estás aguantando. ¿Y cuándo fue que digamos, o sea, con la bio, qué lograste? ¿Qué paso diste hacia adelante? Integrar a mi papá, por ejemplo, entender que no estaba de manera física, pero sí que está en mí. Conocer a su familia, o sea, empecé a investigar, busqué y me encontré con su tía, con su prima. Él es único también, su papá lo abandonó, su mamá falleció. Entonces empecé a investigar ahora todo el árbol y dije, bueno, quiero saber qué más hay acá de esto. O sea, agradecerle un montón las cosas, claro, porque gracias al progenitor estoy acá, entonces claro, es agradecer, pero la bio me abrió ese camino de investigar. Okay. A mí me gusta mucho esto de los árboles, sobre todo las cosas es el árbol. O sea que fuiste conectando con diferentes sensaciones y nuevas percepciones, sí, en base ya diferente a lo que la niña dolida iba viendo de su clan, ¿sí? Del más cercano, sí, ¿sí? Y también de los juicios que había alrededor de eso. De todo. ¿Sí? Y fuiste desconstruyendo eso para construir tu propia identidad, que esa es la gracia. Primero ser Vero y no juzgarme por ser Vero también, porque claro, también había todo un... A ver, es como decía Vane recién, el proceso de sanación y el proceso de integración, de información y todo eso es re doloroso. Y claro, las heridas, bueno, hoy me especializo mucho en lo que es heridas. Me gusta leer, ver, y las reconozco al toque, en el sentido de cuando viene alguien con apego emocional o cuando viene alguien con, por ejemplo, herida de rechazo, ¿no? Herida de rechazo es la gente que huye, se va, no quiere saber nada. Me di cuenta que no solamente había herida de abandono, había herida de traición, había mentiras, o sea, nunca se me dijo la verdad de mi papá. Claro. Había mentiras, primero me habían dicho que había fallecido por un accidente, mi mamá evadía y nunca hablaba, claro, después me entero que falleció porque tenía HIV, entonces juicios. En los 80, SIDA, era como un montón todo, claro, eso también, entonces cargaba con esas heridas de ahí y dije, bueno, ok, Vero, a ver, con todo esto que haces ahora, vamos a salir de ahí. Bien. Ese fue mi camino en la bio, el que más me marca, creo, ¿no? Bien. Sí, que uno lo va a seguir trabajando toda la vida, porque para eso vino esta experiencia humana y por eso eligió ese clan. Si no, no tendría sentido el estar ahí constituido en materia en esto que llamamos o llamás Vero. Totalmente. Sí, eso también te dio la posibilidad de hacer la experiencia humana. No distrae Felipe. ¿Eh? La linterna. No, ahora no. No, Feli, ahora no, mi amor. Bueno. Dale, le toca a mí. Le toca a mí, bien. En mi caso fue una enfermedad, ¿sí? La que me ayudó a despertarme, donde en mi caso fue cáncer, entonces tiene tanto peso esa enfermedad cuando te dan ese diagnóstico que yo tenía, no sé si fue intuitivo o qué, yo creo que sí, tenía dos caminos, o seguir el lineamiento tradicional, alopático de la medicina, o empezar una búsqueda nueva que ni conocía, que después me di cuenta que tenía que ver con el autoconocimiento, con la biodecodificación, con un montón de cuestiones. Entonces, como síntoma fue cáncer de vejiga y la propuesta era, bueno, te vamos a sacar la vejiga y vas a tener que vivir una vida distinta. Yo no acepté esa propuesta del primer momento, que hoy me doy cuenta que todo lo que hacía yo en este rechazo, consciente o inconscientemente, hacia el mundo médico, que no rechazo a los médicos, hoy trabajo con médicos, por suerte, ¿sí? Tuve que sanar mucho este conflicto de autoridad, ¿no? Hace miles de años que los médicos nos vienen sanando, sí, por decir de alguna manera, entonces nosotros tenemos como una mirada sobre lo que ellos dicen como que es eso y es eso, ¿sí? Pero mi cuestionamiento era,
pero si es esto, y estamos hablando de cáncer, y es una enfermedad tan temida, ¿por qué yo tendría que hacer exactamente lo que ustedes me están diciendo si es una enfermedad tan temida? Es decir, que no tienen tantos resultados. Era sentido común que yo usaba, no tienen tantos buenos resultados. Entonces empecé a investigar cómo trabajan los médicos desde esa parte de los médicos, porque hay un montón de médicos y hay un montón de medicinas. Entonces, ahí me fui dando cuenta que parte de lo que se diagnostica y los tratamientos que se hacen no siempre son los ideales, ¿sí? Para el tipo de personas, y que había un grupo de médicos, que es más la nueva medicina germánica y otro tipo de médicos, que hablan desde otro lugar, ¿sí? Desde lo biológico,